A estar ahorita. Bienvenidos a todos, de verdad que es un gusto poderles tener aquí. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué ahora 40 días? ¿Qué es lo que se les ocurrió? La verdad es que el Señor nos ha venido inquietando es acerca de poder nosotros crecer en la fe. Y crecer en la fe uno tiene que ser honradamente intencional, porque es que esta carne no está siempre sujeta y uno a veces es más fácil quedarse haciendo otras cosas que buscar la palabra, que analizar. Entonces, en esta búsqueda le decía yo al Señor, pues Señor, ya sé que ya llevamos 3 años con el grupo, ha sido una experiencia maravillosa, ha sido bonito compartir con cada uno de ustedes peticiones, palabra, tantas cosas, pero Dios me inquietaba de todas maneras a dar un paso adelante, un paso al frente, en poder nosotros enriquecernos un poco más. Y ese poco más, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de estos 40 días de oración. 40 días de oración que es estudiar la palabra conciencia. Cuando yo iba a conciencia, no es que cogí yo la Biblia y cogí un versículo y lo leí, pero realmente no pasó de ser una lectura, ¿no? Cuando yo cojo un versículo y lo voy a analizar, que eso es lo que vamos a hacer ahora más adelante, es porque yo estoy mirando el texto, el contexto, no me baso solamente en un versículo, porque es que a veces un solo versículo, por eso es que hay tantas sectas y tantas religiones por ahí dando vueltas, porque se pegaron de un solo versículo, pero no analizaron el completo de la palabra, el contexto, en qué ámbito se estaba desarrollando ese versículo, por qué Pablo dijo lo que dijo. Entonces muchas veces tergiversamos y esto me lleva a acordarme que tenía un compañero de trabajo que me decía que no le gustaba por la Biblia porque la Biblia era machista y solamente se refería a lo que Pablo decía, que no le permitía a las mujeres que hablaran en público, que no le permitía, que las mujeres tendrían que ser calladitas y no sé qué. Pero él desconocía todo el contexto que se estaba viviendo en las iglesias en ese entonces, que había un serio problema porque la mujer no era discreta y más se prestaba, era como para chismes dentro de la iglesia, estaba generando un problema serio. Entonces Pablo le tocó, como autoridad pues eclesiástica en ese momento, le tocó hacer como un alto en el camino y decir, no les permito. ¿Por qué? Porque estaban generando problemas, pero se estaba refiriendo a toda la multitud, no al contexto, a ese momento que se estaba viviendo en esa iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para analizar la palabra, para que la palabra nos muestre y Dios a través de esa palabra nos da las riquezas, nos muestra las promesas y podemos nosotros estudiar muy bien. Entonces, eso como una pequeña introducción. Quiero darles pues las generalidades de lo que va a ser este programa en estos 40 días corriditos que vamos a llevar. Nos vamos a conectar siempre a las 7 con por este mismo canal, con este mismo link. O sea, pues no hay necesidad de todos los días ponerlo. Sin embargo, pues sabemos que a veces hay personitas que están ocupadas y de pronto no se dan cuenta. Sin embargo, lo vamos a tratar de llevar todos los días, empezando hoy, terminando en septiembre 20. Tenemos muchos colaboradores que nos van a aportar diciendo, y ellos han estudiado previamente el versículo porque se les ha enviado con antelación, entonces nos van a compartir. ¿Y cuál es la idea principal? La idea principal es que también tú seas partícipe, tú te involucres, no solamente aquí esta personita que está hablando o la que le toque en el respectivo día, sino que vamos a empezar desde hoy a dejar el versículo por la noche para que tú tengas tiempo de leerlo, lo puedes estudiar. Si tienes una Biblia de estudio, qué bonito que puedas comparar otras versiones, qué bonito que puedas mirar contextos, leer el capítulo y ir desglosando qué es lo que el Señor realmente quiere hablarnos a través de ese versículo 1 o 2 que nos corresponde estudiar en el día. Entonces, de ahí se desprenden unas preguntas que será bonito poderlas compartir entre todos, ¿no? Ahorita me está diciendo mi amiguita que no había hecho la tarea. Tranquilas, no se preocupen, lo vamos a ir desarrollando poco a poco y de pronto la idea que una tenga nos puede también servir a nosotros, ¿cierto? Entonces, el propósito central es que nosotros podamos conocer más sobre lo que es la oración, el alcance que tiene la oración, cómo incrementa la oración nuestra conexión con nuestro Padre Celestial cada día. Y eso es lo que nos anima a mantenernos firmes en la brecha, no dejar de orar. Y es más, yo sí les animo que si tienen una petición todavía que no se les ha resuelto,
por favor, anótenla hoy nuevamente. Yo les pedí el favor de que trajeran un cuadernito, no sé si lo tienen, pero si tienen tiempito para ir a buscar dónde apuntar, va a ser bonito de pronto las notas que podamos nosotros recoger, la petición que vamos a apuntar el día de hoy, con la fecha de hoy, y vamos a estar al final intercediendo las peticiones los unos por los otros. Ya al final les voy a explicar cuál es la dinámica que quiero que hagamos con estas peticiones. Y al final de los 40 días, lo que quiero es que realmente festejemos, como le decía mi amiga Isabel, sabe que estábamos hablando, festejemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo que es el que más nos impide estar nosotros conectados con la oración. Satanás no le gusta y nos toca hablarlo con nombre propio porque a veces nos dice, uy, no hablemos de eso, pero realmente el enemigo de nuestras almas es él y él lo que menos quiere es que nosotros nos conectemos con el Padre, pero en estos 40 días puede que tengamos dificultades, de pronto no te vas a poder conectar todos los días, pero mantente en la brecha, si no te conectes, lee el versículo, trata de extractar, yo voy a tratar de tener grabados los temas porque cada tema, cada persona que nos va a compartir, yo sé que es algo que Dios pone en el corazón para compartirnos a nosotros y eso nos va a enriquecer, porque a veces uno leyó el versículo así de rapidez y dice, ok, sí, lo entendí, pero resulta que Dios le habló de una forma específica a la otra persona y él puede tener como un esquema diferente, claro, todo basado en la palabra, pero es muy apropiado y lo logramos entender inclusive mejor. Entonces, recoger todo eso, tú tomas apuntes, lees, escudriñas, una vez termine la reunión, si tienes deseos de volver a orar, qué bonito, si tienes deseos de volver a interceder por la petición de otra persona, qué bonito. Entonces, es para que nos unamos. Realmente esto es una forma en que nosotros nos vamos a unir, vamos a estar intercediendo y a los 40 días tenemos que dar un grito de victoria porque yo sé que Dios nos está enseñando que tenemos que otra vez volver nuestros ojos a Él, de dejarnos de estar preocupando por las cosas que no podemos solucionar y soltarlo en las manos de Él. Entonces, a grandes rasgos, eso es, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos, dirigiéndonos. No hay un esquema así rígido que diga, no me puedo salir de este parámetro, no tampoco. Ustedes pueden levantar la manita cuando quieran de pronto hacer alguna acotación sobre lo que estamos hablando o si al final su petición también va a ser tenida en cuenta y vamos a estar orando por ella. Entonces, lo principal aquí es que sea el Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, mostrándonos y que podamos nosotros escuchar esa dulce voz a través, así sea, de una palabrita que tú vas a apuntar ahí porque eso es lo que queremos retroalimentar al final de nuestra charla. Quisiera de pronto preguntarles qué papel ha desempeñado la oración en el desarrollo en la relación con Dios. ¿Ustedes qué creen qué papel juega la oración en nuestra relación, en nuestra conexión con Dios? Si alguien quiere hablar, simplemente levanta la manita y nos dice que lo que quieran decir. Adelante, Jimenita. Hola, buenas noches, bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí todas conectaditas. Somos, por aquí veo como 19 personas, así que bienvenidas. Y bueno, respecto a la palabra que dice, a lo que dice Estelita, yo pienso que primero es un momento muy importante porque es donde nosotros podemos dejar todas nuestras cargas, desahogarnos, hablar con tanta sinceridad. Yo siempre he pensado que cuando la gente se expresa hacia uno o de otra persona, yo digo, nadie conoce mejor el corazón nuestro que Dios. Y es allí donde nosotros podemos sincerarnos, no lo podemos engañar, o sea, podemos engañar al amigo, a la amiga, a la mamá, a la familia, al esposo, lo que sea, decirle, todo está bien, pero realmente él sabe aún cuando todo no está bien, cuando dentro de nosotros estamos tristes, tratamos de, como decimos nosotros los colombianos, llevar la fiesta en paz. Entonces, Estelita me decía algo el otro día que no lo había visto de esa manera y es allí donde nosotros podemos drenar todo lo que sea. Aún en esos momentos de alegría, porque en los momentos de alegría normalmente uno escucha estoy feliz o algo y a veces, no todas las personas, pero no sacan el tiempo, sino que esa felicidad puede ser motivo de apartarse del Señor.
pero aún en esos momentos de alegría, uno necesita, como en ese tiempo a solas, hablar con Él para decirle, sé que fuiste tú, lo hiciste tú, gracias. Entonces la oración significa mucho. Yo pienso que de las cosas más importantes que he aprendido a realizar en mi vida y en mi día a día cuando estoy muy estresada, yo hablo con Estelita o a veces así como que necesito hablar con alguien porque escojo muy bien a quién, cómo le voy a abrir mi corazón, que sean personas sabias y estén bien llenitas de Dios o busquen mucho al Señor y le doy gracias a Dios por esas amistades de bendición en mi vida. Pero además de compartir, o sea, ese momento de hablar con Dios para mí es vital, vital, y eso es lo que me levanta y eso es lo que hace que mi día a día, hoy a pesar de, al otro día me levante al 100% con toda la energía, porque Él hace eso en mí. Él me permite descansar, dejar allá todas mis cargas y levantarme otra vez de nuevo motivada con fe y con esperanza en medio de todo lo que pueda estar pasando, porque cada uno tenemos nuestras luchas. Eso pienso que es la oración. Así es, definitivamente la oración para nosotros va a ser el motorcito. Adelante, mi Josecito. Hola, muy buenas noches a todas y a todos, si hay de pronto otro hombre por ahí. Bueno, no, yo considero que la oración es el medio, el único medio de comunicación con mi Padre Celestial, es un diálogo. No puede ser un diálogo, es cuando es de dos personas, de dos, ¿cierto? No un monólogo, tiene que ser un diálogo. Y es donde yo vacío mi corazón, mis inquietudes. Y eso a pesar del tiempo que yo llevo conociendo del Señor, pues en estos días incluso me sentí las sacudidas de Él porque a veces nosotros nos enfrascamos, a veces creyendo que porque conocemos o tenemos a Dios, pues vamos a solucionar las cosas con nuestro conocimiento y lo dejamos a un lado. Es cuando viene la oración es que descargar, mire, Señor, tengo esta situación, ¿tú qué piensas? ¿Qué dices? Aprender igualmente, la oración es también igualmente aprender a callar porque hay que saber también escuchar su voz. Eh, para muchos que hemos sentido esa voz del Señor, esa presencia que a veces nos dice no lo haga, si lo haga, o nos lleva por un sendero, por un camino, por una trayectoria en la que a veces nos quedamos asombrados de ver cómo nos habla, cómo nos muestra el Señor, está en la palabra, o cuando nos pone, igualmente nos pone otra personita a conversar, como lo decía ahorita Lilianita, ¿cierto? Entonces, la oración es eso, un diálogo que debemos aprender a tener con el Señor. Hay oraciones largas, oraciones cortas. Qué gran diferencia es al rezo, ¿no? Es que alguna vez con los que antes de ser cristianos a veces nos enseñaron una cantidad de cosas que era repetir y repetir y repetir cosas sin sentido y a veces que ni sentirlas. Las hacíamos automáticamente. En una oración, como es un diálogo, nadie llega con un discurso preparado. Dialogar con Dios es precisamente eso, saludarlo, iniciar una conversación, comentarle la situación, despedirnos, darle las gracias. Es eso, es que la oración es eso, es un diálogo. Para mí es un diálogo con Papito Dios. No puede ser un monólogo, no, es un diálogo. Es necesario también a veces callar. Así que tengamos mucho que pedirle o que decirle, a veces es necesario aprender a callar porque el Señor lo encontramos es en un silbo suave, como lo dice su palabra, no en la tempestad, no en la tribulación, no es en la angustia, ¿no? Él nos enseña a través de su Santo Espíritu, nos enseña a descansar y tener ese amigo siempre ahí dispuesto que está listo a ayudarnos, que es el Espíritu Santo, para iniciar esa charla, como cuando también nosotros vamos a leer la palabra de Dios. ¿A quién hay que invitar? Para que nos muestre, para que nos enseñe al Espíritu Santo.
Entonces, para mí, la oración es el diálogo con mi Padre, donde voy a exponerle unas cosas, donde voy también a callar para poder también escucharlo. Esa es. Así es, Josecito, gracias por tu intervención. Me hace acordar de el pastor Ray Warren, que pues, de hecho me he basado mucho en algunas de las cosas que él ha expresado, y él decía que de las cosas que más detiene al hombre conectarse es el orgullo, ¿no? Y uno dice, no, yo orgullo no, pero es que el orgullo es cuando tú no estás dejando que sea él el que obre, el que haga las cosas, porque tú crees que las vas a arreglar, y empiezas a arreglar cosas y a solucionar, y después de que ya has avanzado te das cuenta de que no lo consultaste al primero. Entonces sí, el orgullo es una de las cosas que más tenemos que es una de las cosas que más tenemos que combatir para que Dios pueda obrar realmente como Él quiere y para lo que Él nos está llamando precisamente. Este programa consta de 7 sesiones. Hay una sesión 1 que es el propósito de la oración, que es lo que vamos a desarrollar durante esta primera semana. En la semana 2 se va a definir cómo orar con confianza. En la sesión 3, el modelo para la oración, parte 1, la sesión 4, el modelo para la oración, parte 2, y la sesión 5, orando por un quebrantamiento, la sesión 6, cómo orar en una crisis. Y la 7, que es una adicional, es poder entender por qué no siempre Dios nos contesta la primera vez que yo oro. Entonces, por ahí creo que hay un micrófono encendido. A ver. Decimos un momentico acá. Bueno. Entonces, vamos a adelantar el programa que tenemos para hoy y básicamente lo que quiero compartirles, el versículo que les puse también en el grupo del chat, es el que está en... Claro está que antes de seguir, sí me gustaría, por ejemplo, que las que puedan abrir la cámara, sería bonito mirarlas, ¿no? Porque a veces uno se siente aquí hablando solito, aunque yo sé que no estoy solita, yo sé que ustedes están aquí, pero bueno, la que puede y la que quiera, porque a veces estamos con los pelos atravesados, pues, ¿no? Pero bueno, las que puedan, sí, genial, porque así nos podemos ver mejor, más personalizado, ¿ok? Bueno, entonces, les comentaba que vamos a tratar entonces como 7 sesiones. Cada sesión tiene una serie de versículos y cada personita que nos va a colaborar va a tener un versículo para exponer. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan leer desde la noche que nosotros lo ponemos. En la medida que usted tenga tiempo, lo lee, lo escudriña, en Google también uno puede encontrar información. Claro, pues uno tiene que ser cuidadoso porque pues, no todo lo que ponen ahí también es cierto. Pero vamos a ser un poquito más intencionales en buscar qué es lo que el Señor nos quiere hablar, porque a veces uno dice, pero es que Dios a mí no me habla. Eso lo escuchamos muy frecuentemente, Dios no me habla, pero la verdad es que a veces tiene uno que preguntarse, bueno, pero ¿cómo son mis tiempos de oración? Si solamente me levanté con el apuro de la mañana 5 minutos, yo no le di tiempo para que mi papá me hablara, pero cuando busco la palabra, leo un poco, medito en ella, oro y vuelvo y medito, pues tengo tiempo para que el Señor a través de la palabra me hable. Entonces ya mi espíritu empieza a ser más sensible para escuchar la voz. Entonces lo que quiero con esto es que al final, en la medida en que transcurra este periodo de oración y de búsqueda y de aprendizaje con estos versículos, nosotros vayamos siendo más sensibles a la voz del Espíritu Santo y tú puedas decir con toda confianza, sé que Dios me habló, porque Dios nos habla a través de la palabra. Entonces, también lo que dije antes, tener el cuadernito, porque vas a apuntar cositas. En medio de lo que se habla acá, tú vas a entender algunas cosas que de pronto antes no entendías. Otro de los tips que nosotros podemos hacer para tener ese contacto con el Señor es tener una alarma. Por ejemplo, a ti tienes que definir, ¿no? Tú eres de la mañana o eres de la noche o eres de la tarde. Entonces, si tú eres muy madrugador o madrugadora, pues pon una alarmita por la mañana, que es el tiempo en que nadie te va a interrumpir y tú vas a tener ese espacio para conectar con el Señor. Pero si te acuestas tarde, de pronto estás cansado en la mañana, pues no lo hagas por la mañana porque te vas a quedar dormido y no vas a entender. Y si vas a leer, de pronto lees como por decir leí
o simplemente porque hice el devocional, pero es como ponerle un chulito a un checklist, ¿no? Pero realmente eso no es lo que quiere el Señor. Yo pienso que el Señor nos está haciendo un llamado específico para que nosotros podamos avanzar y adelantar y entender realmente qué es tener una relación con el Señor. A veces cuando hablamos de oración, pensamos que la oración es traerle la cantidad de peticiones que, Señor, mi hijo, Señor, mi esposo, Señor, mi trabajo, Señor. Eso no es la oración, eso es parte de la oración, que es una petición que tú le haces al Señor. Pero para tú llevar esa petición tienes que tener una relación ya entablada con papá, porque como les dije, yo creo algún tiempo, ¿no? Uno no llega, papi, 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 necesito que me compre esto, necesito que me... Y a toda hora tú le estás pidiendo, pero nunca, ah, papito, como te amo, papito, de pronto una caricia. El Señor es nuestro Padre amoroso, por eso es que nosotros le llamamos Abba, que lo traduce uno como papito, ¿no? Es esa forma cariñosa en que nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Entonces, la misión principal es que nosotros entablemos una conexión con papá, una conexión con nuestro Padre Celestial nos lleva a amarlo por lo que es Él. Cuando nosotros lo amamos, cuando tenemos un vínculo real con Él, es cuando realmente también podemos con toda confianza decir, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo esta petición, yo quiero pedirte esto. Y papá estará gustoso de concederte esa petición. Entonces, que nuestras oraciones no se basen solo en peticiones, sino en conexión con el Señor. Enamorarnos nosotros tanto de papá, que papá se siente tan complacido que te va a dar esa petición y lo vas a testificar, que eso es lo más bonito. Entonces, una alarmita, sea la hora que sea, de pronto a las 4 de la tarde sonó la alarma, ya sé que ese tiempo es para mi papá y yo, un tiempo en que ya saben en casa que estoy orando. Bonito, no somos santurrones, no nos vamos a identificar con ese tipo de personas, no, lo hacemos porque realmente en nuestro corazón hay ese deseo de conectar con el Señor. Entonces, la alarmita es una de las cositas que nos va a ayudar también para tener ese tiempo específico con nuestro Señor. Tenemos que ser consistentes. Hoy sí, mañana no. Esa es de las cosas que a nosotros, los que amamos al Señor, a veces nos cuesta, ¿no? Hoy amanecimos con toda la energía, con toda la pila puesta. Ese día oramos, ese día nos sentimos realizados. Al otro día estamos down, no, ya no queremos mucho estar con el Señor. De pronto me entretengo en tantas cosas. Tenemos que empezar también a apagar el ruido externo. ¿Cuál es el ruido externo? El ruido externo son los aparatos, el teléfono, el televisor, las noticias, y nos están inundando de información, y como ponía yo en un TikTok en estos días, a veces hay tanta información, inclusive es información hasta buena, pero tenemos tanta información que nosotros fácilmente nos desviamos de tener un tiempo específico con el Señor y no nos enfocamos realmente en lo que queremos hacer. Si nosotros sabemos que tenemos un Padre, que Él puede también satisfacer esas cosas pequeñas o esas cosas tan grandes que a título humano no lo podemos solucionar, ¿por qué no tener un tiempo para relacionarnos más con el Señor, con el Espíritu Santo, ser sensibles y poder entender que Dios se mueve en la sobrenaturalidad? Entonces muchas veces uno se cuestiona, ¿por qué nosotros no estamos evidenciando milagros? Y cuando evidenciamos un milagro, entonces decimos, no, es que eso solamente le pasa a ella porque de pronto ella ha hecho mucho mérito para ganarse el favor del Señor, porque de pronto a alguna amiga conversábamos sobre eso, ¿no? Pero resulta que no se trata de eso y no se trata de los favoritismos de nuestro Señor, se trata del tiempo que realmente tú no sabes, esa persona que está recibiendo el favor de Dios, tú no sabes si esa persona tanto tiempo tiene de conectarse con el Señor, que esa persona realmente está enamorada de Dios, que esa persona realmente busca tiempos específicos para conectarse con el Señor, arrodillarse y buscar su rostro. Entonces, pues claro, ¿cómo no le va a escuchar papá? Entonces no es que Dios tenga favoritos, no, yo no soy la favorita del Señor, yo creo que todos somos los favoritos de Dios, porque precisamente por eso fue que el Señor fue a la cruz del Calvario, por el amor que te tiene a ti, me tiene a mí. Entonces no hay favoritismo, lo único que hay es que decisión de nosotros, porque con el libre albedrío que Dios nos dio, es para que nosotros nos movamos a ser intencionales en la búsqueda del Señor. Entonces, dicho esto, vamos a la sesión 1, el propósito de la oración. Entonces, la oración realmente, como dijimos antes, es un acto de dedicación.
dedicación, es por eso, porque yo lo hago conscientemente de que voy a tener un tiempo con el Señor. Obviamente, yo tengo mis peticiones, pero primero entablemos esa relación con el Señor para que cuando vengan las peticiones sea tan fácil. Es más, cuando ya llega la hora de pedir la petición, tú no ves el problema tan grave. Ya todo como que se empieza a minimizar porque lo empiezas a soltar en las manos de nuestro Señor. La oración, como lo decía José Riquelme, es un acto de comunicación. ¿Cómo nos comunicamos con la oración? Es un acto de súplica, porque a través de la súplica, del ruego, es que nosotros llegamos ante el trono celestial para exponer también nuestras necesidades. Y es un acto de cooperación. Como bien decía una amiga hace mucho tiempo que me llamó la atención, como ella lo decía, yo coopero con el Espíritu Santo, ¿no? Porque, pues sí, o sea, nosotros cooperamos para que Dios haga y cumpla su voluntad en nosotros, que nosotros no seamos tropiezo, bien sea por orgullo, por cosas externas. No, nosotros cooperamos para que el Señor haga la obra con nosotros. Bueno, el versículo que vamos a analizar hoy que les dejé esta mañana es el de Juan 15, 5, 7. Si tú tienes la Biblia, lo puedes subrayar, lo puedes analizar. Les voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón del entendimiento de este versículo y también a las personas que no están muy familiarizadas en cómo estudiar la palabra. Pues yo les comparto mi experiencia personal, cómo lo hago. Porque a veces dicen, ay, no, me parece tan denso leer la palabra porque yo no entiendo esto, yo no entiendo qué quiso decir. Entonces, yo generalmente desgloso los versículos por secciones para poder comprender un poco más. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan 15, 5 al 7. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que recogen se arrojan al fuego y se queman. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Otra vez repito yo, se echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces vamos a estudiarla así por partes. En este versículo el Señor está haciendo como una analogía y Él se está comparando con la vid. La vid, el fruto de la vid de las uvas. Vamos a ver si le puedo compartir la figurita que tengo por acá para que ustedes entiendan. A veces uno visualmente también puede comprender que, dice que no se puede compartir mi pantalla, no sé por qué. Bueno, tenía una figurita para compartirles lo que es el árbol de la vid. Ahí está, ahí está. Entonces, podemos mirar aquí, este es el fruto de la vid, ¿no? El Señor hace la analogía diciendo que esto, lo que es el tronco, es nuestro Señor. Nosotros somos las ramas y las ramas portan el fruto que son las uvas. Entonces, entendiendo que nosotros no podemos producir este fruto si no estamos vinculados a lo que es el tronco en sí, que es la vid. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si ustedes no permanecen en mí, como este árbol aquí, si ustedes no permanecen unidos, ustedes empezando no van a poder dar fruto de ninguna naturaleza, ustedes se van a secar. Entonces, esta figurita nos ayuda a entender que así como está el tronco, así como están las ramas que somos nosotros debemos que permanecer unidos para poder dar el fruto. Y el fruto realmente a veces es como el propósito de vida que tú tienes. Cuando las personas no tienen propósito de vida, fácilmente se desilusionan, no entienden el por qué, el qué, le pierden inclusive el sabor a la vida. Entonces es una de las cosas que yo hago relación con lo que se refiere al fruto, ¿no? Es esa parte que Dios nos dio a nosotros para poder también compartir y entender que para qué el Señor nos ha llamado en esta tierra. Entonces les dije que lo debemos estudiar por partes, ¿no? La parte número 1 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces, nosotros somos las ramas, ¿cierto? De las ramas se desprende el fruto, que son las uvas. El fruto puede simbolizar varias cosas, entonces esto me lleva a algunos pasajes de la Biblia en donde quiero que observemos dos cosas básicas. La primera es dependencia.
El Señor quiere que nosotros dependamos de Él. Por eso Él hace esta analogía de que nosotros tenemos que estar pegaditos a Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar fruto. Cuando tú das fruto, tú te sientes bien. Cuando tú sirves, tú te sientes bien. Es algo innato en el ser humano en general, que cuando tú sirves, tú te sientes bien. Entonces el Señor dice, permanezcan en mí para que yo pueda también permanecer con ustedes. Entonces, las ramas unidas indefectiblemente al tronco de la vid, que es nuestro Señor, y el fruto no se produce a menos de que esté unido a ese tronco. Así que nosotros tenemos dependencia de Dios, nosotros dependemos de Dios. Ahora analicemos un poquito qué es el fruto. El fruto puede representar algunas cosas. Entonces, el fruto puede representar, como una persona puede decir, yo doy fruto para el Señor. Cuando tú ganas almas para el Señor, entonces tú estás viviendo una vida de bendición en el Señor, a pesar de pruebas, pero la vives en bendición, ¿cierto? Entonces tú le compartes esa bendición a otra persona. La otra persona su vida empieza a cambiar porque llega a los pies de Cristo, el Señor empieza a hacer una obra de transformación y empieza a satisfacer también esas cosas, esas peticiones. Entonces se va haciendo ese fruto, ¿no? Ya mi testimonio trajo otra persona que vino a los pies de Cristo y esa persona a su vez trae a otra. Entonces son esos frutos que nosotros podemos dar a través de nuestro testimonio, de nuestra vivencia personal, de nuestra conexión con el Señor y decirle, mira, sí, lo que yo estoy viviendo lo vivo porque tengo a Dios en el corazón, pero eso mismo que yo tengo aquí, que vivo y que estoy tan feliz de tenerlo, quiero compartírtelo a ti. Entonces, ese es un fruto y las personas llegan a conocer más al Señor. ¿Por qué? Porque están viendo en ti el fruto, y están viendo en ti que no es solo palabras, que realmente es una consistencia de vida, porque hay muchas personas que pueden estar solamente hablando, pero tú vas a ver el fondo, tú vas a ver el trasfondo de la vida de esa persona y tú dices, pero solo palabras, como la carreta vacía, ¿no? Mucho ruido, pero realmente no en su testimonio real no se está viendo mayor cosa. Entonces tenemos que ser muy pendientes de lo que el Señor nos quiere hablar a través de este versículo de Juan 15:5. El otro fruto nos habla en Gálatas 5:22-24, que es el fruto del Espíritu. Ustedes saben que Dios es Espíritu y a través del Espíritu el Señor nos muestra también que hay un fruto específico que es, si leemos el versículo, es más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, es otra clase de fruto que yo, como hija de Dios, como seguidora de Cristo, tengo que evidenciar el fruto del amor, tengo que evidenciar el fruto del gozo. No voy a estar discutiendo por cualquier cosa porque no está hablando de ese fruto que yo debo tener como seguidor del Señor, ¿cierto? Tengo que tener paz, paciencia. Muchas veces hay que tolerar a esa personita fastidiosa. Nos toca tener paciencia. Pero ese es el fruto que Dios ha puesto a través de su Espíritu en nuestras vidas y nosotros lo evidenciamos. La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. ¿Será que si de pronto te dicen algo molesto, de una vez te irritas y es como una cerilla de fósforo que de una vez te prendes? Tienes que tener cuidado porque a veces esos momentos de ira van a marcar de pronto un hito en la vida de otra persona y van a producir una herida que difícilmente, con un perdón a veces es difícil que se puedan acallar esas heridas del corazón. Entonces, nosotros unidos a la rama que es nuestro Señor, vamos a producir un fruto y ese fruto es de templanza, es de paciencia, es de gozo, es de amor, es de benignidad, es de mansedumbre. Y la lista es completica, pero dice que contra esas cosas no hay ley. Y en segunda de Pedro también hay otras cosas que es respecto del comportamiento de la persona que ama al Señor Jesús. Entonces habla de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio. Vuelve y nos nombra la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Mire que en todos estos versículos que estamos hablando de fruto,
es como reiterativo la forma como Dios nos habla que nuestra conexión tiene que ser siempre evidenciarse a través del amor. Y siempre el amor va a estar por encima de todo. Puede que a algunos les suene romántico, pero más que romántico, tenemos que evidenciarlo porque Dios es amor. Así de sencillo. Entonces, no lo veamos como un símbolo de debilidad. Oh, no, ella es todo paz, todo amor. No, es porque el Señor nos enseñó a amar. El Señor nos ama tanto que eso es lo que Él quiere que también nosotros proyectemos, amor. No te dejes inquietar por las cosas. A veces las cosas no salen fáciles, pero debemos recordar una y otra vez qué fruto estoy dando. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu me lleva a ese amor. En la parte 2 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que recogen, se arrojan al fuego y se queman. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué sucede si nos separamos de la vid? Si nos separamos de la vid como ramas, ¿qué pasaría? Que en 1 o 2 días ya la rama estaría seca. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos pegaditos a nuestro Señor, inclusive en esos momentos en que tú tienes pereza, no tienes esa flojera, y dices, no quiero, yo no quiero ni ir a la iglesia, yo no quiero orar, no tengo deseos de nada. Mira, son los momentos en que más debes hacerlo. Y el único que puede hacerlo eres tú, porque Dios no te va a obligar a hacerlo, nadie te va a obligar. Entonces es solamente tú y el Señor, pero son los momentos en que yo me paro y otra vez dicen, yo no me voy a despegar de la vid, yo no me voy a despegar de mi Señor, porque como decía Pedro, ¿y a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Entonces fuera del Señor nos secamos, nos morimos, nuestra vida espiritual se seca. Y acuérdense de lo que le pasó a la higuera. ¿Se acuerdan la higuera cuando el Señor Jesús estaba pasando ahí con sus discípulos y vio a la higuera y la higuera vio que no tenía fruto? Entonces el Señor Jesús la maldijo. ¿Qué pasó? Al día siguiente se secó. ¿Todo por qué? Porque no produjo fruto. Entonces yo pienso que al Señor le encanta cuando nosotros producimos ese fruto. Y como parte número 3, dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Esta es la parte más bonita y en la que te quiero también enfatizar para que todo el versículo va unido. Mira cómo lo desprendimos en 3 fases, ¿cierto? Me van siguiendo hasta ahí. Cualquier preguntita me hacen saber. Pero la tercera parte ya dice, viene la conclusión, que es una conclusión maravillosa, y nos dice, si permanecen en mí, ¿en quién? En la vid. ¿En quién? En Dios. Y mis palabras, lo que el Señor nos enseña a través de la Biblia, sus enseñanzas, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Cuando el Señor dice pidan lo que quieran, ¿será que yo no le puedo pedir esa casa? ¿Será que yo no le puedo pedir ese esposo? ¿Será que yo no le puedo pedir ese carro que quiero? El Señor aquí no está haciendo ninguna discriminación de cosas que yo le pueda pedir. El Señor lo único que me está diciendo aquí es que si yo permanezco en Él y las palabras de Él permanecen en mí, el Señor me está dando carta abierta. Me está diciendo, pidan lo que quieran y se les concederá. Y ustedes saben que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que yo me puedo aferrar a esta promesa para pedirle lo que quiera. Entonces, con esto quiero cerrar un momentito y es para decirles, ¿qué has dejado tú de pedirle al Señor porque creíste que Dios no estaba interesado, porque pensaste que ya eso había quedado en el olvido? ¿Qué es esa petición que tú tienes allí? ¿Qué has dejado enterrado porque pensaste que ya se pasó el tiempo y ya no es tiempo de que el Señor responda? Nuevamente, el Señor solamente nos está diciendo, permanezcan en mí y mis palabras en ti. Con esas 2 cosas, pida lo que quiera y se les concederá. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en mantenernos apegados a Él. Cuando nosotros nos pegamos a Él, el fruto del Espíritu estará en nosotros. El Señor estará agradado con nosotros y nosotros podemos pedir. Y dice en Santiago, ustedes no tienen, no reciben. ¿Por qué? Porque no piden. Entonces yo pienso que muchas veces a nosotros se nos ha olvidado pedir y pedir como conviene.
Vamos a ser muy enfáticos en esto. Vamos a irnos a la presencia del Señor. Vamos a permanecer en el Señor. Momentos de debilidad los tenemos todos. Los tienes tú y los tengo yo. Momentos en que uno dice, ya no tengo deseos. Pero es el momento en que más me voy a levantar yo, a buscar al Señor, porque el Señor me está prometiendo aquí en este versículo que Él me dice que pida lo que quiera. Tú quieres tu casa, pídasela al Señor. El Señor es amplio para dar. No te midas con tus fuerzas. A veces nosotros decimos, no, pues es que yo en el banco solamente tengo $1,000. De pronto puedo hacer un préstamo por otros 10,000, pero aún estoy así cortico, no voy a poder, no, el trabajo no llega pero nos estamos dejando envolver solamente por el entorno físico, pero el Señor se mueve en la sobrenaturalidad y el Señor me está diciendo hoy que pida lo que quiera. Entonces, a través de este estudio de la oración, vamos a aprender que nosotros sí, como sus hijos, como los hijos que le estamos agradando a Él, sí podemos pedir lo que quiera. Claro, Dios siempre te va a dar a ti lo mejor de lo mejor. Dios es un Dios de restitución, Dios es un Dios que quiere ponerte en el mejor lugar, pero tenemos que permanecer en Él, dar el fruto que Él quiere. Todo es una condensación de cosas que nos lleva siempre a que el resultado final va a ser el mejor resultado para nosotros y nosotros vamos a poder contar con ese Padre que nos está diciendo, pidan lo que quiera y se les concederá. Entonces, espero que tengan ahí, si la petición está empolvadita, sáquenla, apúntenla en su cuaderno, pónganle la fecha de hoy. Vamos con toda confianza a orar al Señor. El Señor me está diciendo que pida, entonces le voy a pedir. Y si Santiago vuelve y nos recuerda que nosotros nos recibimos, pues que no pedimos, vamos a pedirle al Señor. Pero que nuestra oración no se convierta solamente en pedir y pedir. La palabra del Señor también dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero aún Dios está tan dispuesto a darnos, pero Dios quiere tener una relación con nosotros. Entonces, que esa sea una relación bidireccional en la que nosotros lo podemos mirar a Él como un papá. Papito, necesito una casa. Papito, estoy cansada de estar solo. Estoy cansada de estar sola. Papito, las relaciones no se me dan. No sé por qué no se me dan. Pero hoy quiero ir a ti para que tú me ayudes. Yo sé que tú eres bueno y tú puedes hacer muchas cosas más que las que yo me pudiera imaginar. Entonces, mientras hacemos eso, me gustaría preguntarles, en esto que alcanzamos a escuchar ahorita, a expresar, ¿qué escuchaste? ¿Qué, ¿Qué sentiste que Dios te dijo cuando leíste este pasaje de hoy? ¿Qué palabra o frase sientes que es la más significativa para ti? ¿Qué piensas? ¿Qué significa este pasaje para ti? ¿Y cómo lo aplicarías a tu vida? Me gustaría que te tomaras un minutito ahí y pudieras compartir con nosotros qué significa este versículo para ti. Alguien que quiera hablar. O habló tanto la palabra del Señor que nos quedamos calladitos. ¿Cuál es la palabra más relevante de pronto de lo que se leyó? Se los vuelvo a leer para que se acuerden. Bueno, yo creo que mientras nosotros permanezcamos en oración, en contacto, en comunión con el Padre, mientras no nos soltemos de la mano de Él, siempre Él nos va a guiar, nos va a dar sabiduría, nos va a conceder lo que es la voluntad de Él que se nos dé, ¿no? Yo pienso eso, que Él nos muestra los caminos por los cuales debemos nosotros transitar, siempre que estemos Así cogidos es, de la mano de Él. así es, amiguita. Entonces, pues,
Si hay alguien más que quiera aportar, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Buenas noches con todos. Sí, Estelita, me quitó esa palabrita. Sí, eso muy bonito lo que nos compara, ¿no? Que dice que el que no permanece en él es desechado, dice, se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Nos compara con nuestras vidas, que todos los que permanecemos junto a él nos da todo, Él nunca no nos abandona y las personas que están lejos de Él, o sea, son como unas ramas secas, dice, o sea, tampoco estará al lado de esa persona, ¿no? Y también donde dice que Dios es grande, que simplemente nosotros debemos aprenderle a pedir, porque nuestro Padre dice, Él siempre pidan y Él se los dará. Eso es lo que me gustó a mí de ese versículo que compartió. Gracias, Mayrita. Así es. Sonia. Bueno, este versículo es demasiado lindo y cuando dice